Saludos amigos y amigas, buenas tardes, estamos ya en Shabbat y quería comentar algo sobre la porción de hoy, aunque en realidad en Israel hoy se tratan dos porciones, ¿no? Que es la porción Achareit Mot, que va de Levítico 16:1 al 18:30 y la parashá Kedoshim, que tiene que ver con la santidad, que va de Levítico 19:1 al 20:17. Entonces quiero darles a rasgos generales de lo que trata la porción o las porciones de hoy. En el primer caso, la Parashat Aharemoid Mod tiene que ver con el Yom Kippur, que es el día del perdón. Recuerden que las fiestas de Levítico capítulo 23 son fiestas del Eterno, son moedín o tiempos señalados, donde se tiene una cita con Dios. Sin embargo, de estas 7 fiestas, para el pueblo de Israel, la más importante, por decirlo así entre comillas, es el día de Yom Kippur. Y aquí es donde justamente Dios instruye a Moisés para que Moisés instruya a Aarón y le dice que Hashem le habló a Moshe después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, quienes ofrecieron una ofrenda no autorizada ante Hashem y murieron. Entonces parece que los 2 hijos de Aarón, del Cohen Gadol, ofrecieron algo que no estaba autorizado por el Eterno, aunque hay varias opiniones de lo que fue, y justamente eso les costó la vida. Entonces Hashem le dijo a Moshe, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento al recinto más sagrado del santuario. Es decir, le va a advertir que solamente el día del Yom Kippur o el día del perdón, el Cohen Gadol, en este caso Aarón, podía entrar al lugar santo de los santos en el Mishkan o en el tabernáculo. Y dice, el recinto más sagrado del santuario, que está de la cortina divisoria hacia adentro, ante la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, pues yo me presento en la nube por sobre la cubierta. Entonces, la presencia de Hashem se presentaba desde la nube. ¿En qué parte del Mishkan? Justamente sobre el arca del pacto, sobre la tapa del propiciatorio, donde estaban los querubines tallados. Ustedes recuerdan los querubines que tenían las alas abiertas, aunque el querubín en la palabra del Eterno, según algunos estudiosos, tienen 4 alas y 4 caras. Sin embargo, estaban sus alas extendidas frente a frente, estos querubines mirándose, y ahí es donde la voz de Hashem rebotaba, dicen algunos comentaristas, y Moisés podía enterarse de lo que quería informarle Hashem. Entonces dice aquí que cuando vaya a entrar Aarón, tiene que entrar al recinto más sagrado, primerito con el día del Yom Kippur, con un novillo joven, para hacer una ofrenda hatat por sus pecados o por sus faltas, y un carnero para ofrenda olá. Deberá vestirse la túnica sagrada de lino y llevar los pantalones de lino sobre su cuerpo. También deberá ajustarse el cinturón de lino y cubrirse la cabeza con un turbante de lino. Esas son las vestimentas sagradas, y por eso antes de ponérselas deberá sumergirse en agua, es decir, ir a hacer una tevilá o migvé o bautismo, como algunas versiones traducen, pero completo, de todo el cuerpo, y ahí podía ponerse las ropas sacerdotales para entrar. Y después de esto dice que primero Aarón acercará al patio de la tienda su propio novillo para ofrenda hatat por la falta, y proveerá expiación a sí mismo y por su familia. Es decir, Aarón lleva el novillo al patio de la tienda y ubica el animal entre el altar exterior y el santuario, mirando hacia el altar, hacia el sur, y levemente hacia el oeste, hacia el santuario, y el sacerdote, parado junto al animal, mirando hacia el oeste, presiona con sus manos la cabeza del animal y hace expiación confesando sus transgresiones y las de su familia. Entonces, en este caso, el Cohen Gadol aún tenía que poner sobre el sacrificio que él iba a hacer por sus pecados y de su familia, imponer las manos sobre el animal para que sus pecados sean transferidos al animal, que iba a ser derramada esa sangre en el altar. Después de esto es donde dice Hashem que luego tomará los 2 chivos y los ubicará ante Hashem.
El uno es en la azara o en el patio de la tienda, ahí van a estar los dos chivos. Y Aarón sorteará los dos chivos, uno será para Hashem y otro será para Azazel. Entonces, usted puede imaginarse al Cohen Gadol en el patio del Mishkan o del tabernáculo, ante el pueblo, ante su familia y el pueblo. Y justamente ahí va a realizarse un sorteo interesante y un sorteo donde generalmente con la mano derecha al pueblo de Israel, al Cohen Gadol, le interesaba que salga la cabra Adonai, ¿no es cierto? Porque eso era un buen augurio. Pero si la cabra Adonai le salía con la mano izquierda, era un mal augurio que quería decir que en realidad el pueblo de Israel estaba más desobedeciendo a Dios que obedeciéndolo. Pero si salía la cabra la cabra Adonai con la mano derecha, significaba que el pueblo más estaba obedeciendo a Dios antes que en desobediencia, entonces lo cual era muy bueno para Israel. Entonces el mecanismo de sorteo es así: en una urna hay dos placas de madera o de oro, una de las cuales lleva inscrito para Hashem y la otra para Azazel. El sacerdote ubica los dos chivos a su derecha y el otro a su izquierda, luego introduce ambas manos, dice, a la urna y saca las placas. La que tome con la mano derecha la pone sobre el animal ubicado a la derecha y viceversa, de modo que el destino de cada uno de los dos chivos queda determinado por la mano con la que el sacerdote haya tomado las respectivas placas. Representarla de esa manera, en este caso, ¿qué representaba? ¿No es cierto? La cabra Adonai era la que iba a ser sacrificada para perdón de los pecados de Israel. Esa sangre iba a ser ingresada por el Cohen Gadol y en la tapa del propiciatorio del arca del pacto donde estaban los querubines iba a ser regada esa sangre para que Hashem perdone los pecados. Pero la cabra Azazel, que para muchos es una alusión a la naturaleza, también del hombre pecador por su desobediencia. También otros dicen que a un monte en el desierto se le llamaba así Azazel. Sin embargo, también hay que entender que eso también es una forma de decirle a Hasatán o a Azazel que él es el culpable también de en parte de los pecados de la humanidad. Entonces representaría tanto esta cabra Azazel a fuerzas de la naturaleza, o también a Azazel representando que es culpable en cierta forma de los pecados del hombre, ya que Azazel representa las fuerzas del mal. Y así, al hacer que el mal sea parte del servicio, se logra subliminar el mal de la gente. Entonces, es interesante como en este día de Yom Kippur, aún el mal está ahí representado por la cabra Azazel. Entonces, la cabra Adonai, esa sangre va a ser derramada para perdón de los pecados, untada en lo que es la tapa del propiciatorio en el día del Yom Kippur una vez al año. Pero la cabra Azazel iba a ser botada en el desierto, y como a veces la cabra Azazel perseguía al que le abandonó en el desierto, pues con el tiempo también se optó por botar desde un despeñadero a la cabra Azazel para que ya no regrese, ¿no? Entonces en esta parashá, Aharei, también se habla de lo que es las ropas sacerdotales, cómo debe ingresar el Cohen Gadol vestido al día del Yom Kippur, el sacrificio por él, por los pecados, por su familia, la cabra Adonai, la cabra Azazel, o los chivos, o el chivo expiatorio, como se dice. También se habla de que Yom Kippur es día de días, es decir, si el Shabbat es el día más importante de la semana, porque es una cita con Dios. De igual manera, de las 7 fiestas del Eterno, sin importar el día que caiga, era igual un Shabbat, un Shabbatón, un Shabbat alto. Sin embargo, el día de Yom Kippur va a ser, por decirlo así, el día de los días, porque va a ser la fiesta o la cita con Dios más importante. De hecho, las 6 fiestas del Eterno antes de Yom Kippur eran días de alegría, donde había comida, donde había incluso danzas, alegría. Pero en el día del Yom Kippur, en cambio,
va a ser en el día del perdón, un día donde el hombre tiene que afligir su alma, hacer teshuvá, pedir perdón al prójimo, pedir perdón a Dios, a arrepentirse de sus pecados, y también va a tener que afligir su cuerpo, ¿no? Por eso es que en Israel desde miles de años atrás no se come nada ese día para también afligir el cuerpo. Se aflige el alma y se aflige el cuerpo. Entonces, ese día es para ustedes Shabbat Shabbatón, día en el que deberán ayunar. Esta es una ley eterna. El sacerdote que fuese ungido como sacerdote o Kohen Gadol principal, o que le fuese dada la autoridad para oficiar como sacerdote en reemplazo de su padre, será quien provea la expiación. Recuerden que el Kohen Gadol en el sistema de Aarón es algo que se hereda, ¿no? Según la Torá, los hijos de Aarón tenían que heredar el sistema levítico, el ser el Kohen Gadol, el jefe de los sacerdotes, el sacerdote principal, y los hijos de Aarón sucesivamente así tenían que heredarse. A diferencia del sacerdote de Malquisedec, que no tiene que haber ningún familiar antes en ese cargo, en el sacerdocio de Aarón sí tenía que haber justamente tenía que venir por la línea de sangre de Aarón, de los levitas. Entonces deberá vestir las vestimentas de lino, las vestimentas sagradas, y deberá proveer expiación al recinto más sagrado del santuario, a la tienda del encuentro y al altar. También proveerá expiación a los sacerdotes y a toda la comunidad. Esta será para ustedes una ley, una instrucción para todos los tiempos, proveer expiación a los israelitas una vez al año por todas sus faltas, y en efecto hizo tal como Hashem le ordenara a Moshe. Es decir, Aarón vestía las prendas sacerdotales con las más sublimes de las intenciones y no por mera presunción. Incluso según la Torá oral, la Misna y otros escritos, el Kohen Gadol, o sumo sacerdote, se cambiaba 10 veces de ropa ese día porque se manchaba con mucha sangre, ya que las vestiduras, al ser tan blancas, necesitaba ser cambiado. Entonces él se cambiaba, según la instrucción oral, como 10 veces en el día de Yom Kippur, el Kohen Gadol. También en esta porción se habla de la prohibición de ingerir sangre y carne de animales no faenados ritualmente. O sea, es decir, ustedes saben que de los 36 pecados de muerte que menciona el Talmud, uno de ellos es comer sangre. No se puede comer sangre de animales. Aún el Brit Hadashah, Pacto Renovado o Nuevo Testamento menciona esa prohibición. Y de igual manera no se puede comer, aunque sea un animal permitido, que tenga pezuña hendida y rumie, que sea un animal kosher, si el animal ha sufrido, ha estado herido, o la persona que lo ha matado lo ha hecho sufrir, obviamente ese animal ya está contaminado con el estrés y no es saludable para que el ser humano coma. Entonces, para que algo sea alimento dentro de lo que Dios permite comer en Levítico 11, tiene que ser bien faenado o bien muerto sin que sufra el animal. Entonces eso también nos habla la porción de hoy. También nos prohíbe emular las costumbres de otros pueblos, es decir, tanto de Egipto, de donde el pueblo de Israel salió, no se debe acordar de esas costumbres pecaminosas, debe olvidarlas, no practicarlas ni enseñarlas a sus hijos. Y de igual manera en Canaán, a la tierra prometida que fluye leche y miel, leche de cabra y leche de dáctiles, no podían en el momento que ingresen a adquirir esas costumbres. Entonces la Torá de Hashem, de Elohim, aquí está prohibiendo practicar las costumbres de Egipto y practicar las costumbres que iban a encontrar en Canaán. También esa porción de la Torá habla de las relaciones sexuales prohibidas. Por ejemplo, el allegarse sexualmente a los parientes más cercanos, cometiendo así una ofensa sexual, ya que dice yo soy Hashem. No cometas ofensa sexual contra tu padre, ni contra tu madre, ni con tu madrastra, ni con tu hermano, ni con tu hermana, etc. Entonces aquí en este capítulo de Levítico 18 se mencionan las prohibiciones sexuales. Dice, no cometas incesto con la mujer de tu padre,
porque es ofensa sexual contra tu padre. Aunque tu padre ya haya fallecido, no cometas incesto tampoco con tu hermana, tanto si es media hermana o si es hermana de padre y madre, ya sea hija legítima o hija ilegítima, es decir, no reconocida. Prohibido el incesto. Incluso dice, no cometas incesto con tu nieta, sea por parte de tu hijo como de tu hija, porque es un crimen sexual contra ti mismo. No cometas incesto con la hija de la relación de tu padre, con su esposa, porque también es tu media hermana. O sea, da a entender aquí que aún la hijastra de un hombre, si un hombre tiene una hija, enviuda o toma por otra esposa, y esta mujer ya viene con una hija, el hijo de este hombre tampoco puede tener enamoramientos ni relaciones sexuales con la hijastra de su padre, porque es una prohibición que está en la Torá. Entonces aquí en Levítico capítulo 18 se nos habla de varios tipos de prohibiciones sexuales o pecados sexuales. No cometer incesto tampoco con tu tía ni con tus tíos, es decir, con nadie de la familia cercana, y obviamente con los hijos y las hijas de la madrastra o del padrastro también es prohibición. También es prohibición tener relaciones sexuales con la nuera o con el yerno, ¿no es cierto? De igual manera con la cuñada es una prohibición. De igual manera, relaciones sexuales entre hombres está prohibido según este capítulo de la Torá entre mujeres, ya que es abominación. Relaciones sexuales con animales también está prohibido, es una perversión. De igual manera, la mujer no se debe entregar a una relación sexual con animales, ya que es un acto de perversión detestable, ¿no? Entonces, esta porción de la Torá llamada justamente Arajei, Arajei Mod tiene que ver con estos temas que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, esto quería compartirles, amigos y amigas, sobre Levítico capítulo 16, verso 1 hasta Levítico 18:30. Gracias por escuchar, por ver los videos, y no se olvide de practicar y guardar los mandamientos de Dios, que es lo que a Él le agrada, y con seguridad a usted le va a bendecir. Shalom.